sobre la situación del mercado laboral en América Latina. Así que abordar en este panel parte de esta preocupación que durante ayer y hoy han vertido los ponentes, los especialistas, sin duda toma una gran importancia en esta tercera semana de seguridad. Tenemos un panel compuesto, voy a decir de derecha a izquierda, por el señor Javier Moreno Padilla, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Está la doctora Norma Samaniego Brecht, integrante del Consejo Asesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, PUED, de la UNAM. También nos acompaña la licenciada Liliana Aquino Dehesa. Ella es funcionaria de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal. Está por arribar el maestro José Adán Ignacio Rubí Salazar, subsecretario de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues quiero decirles que vamos a iniciar de acuerdo a nuestro programa. Vamos a tener que pasar al final al maestro José Adán Ignacio Rubí y vamos a darle la palabra inmediatamente a la licenciada Liliana Aquino Dehesa. Ella es directora de Registro y Evaluación en la Dirección General de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal. Tendrá 15 minutos para hacer su exposición. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por la invitación que hacen a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Vengo en representación de la secretaria, al cual les manda un cordial saludo a todos y todas unas de ustedes. Voy a quedar sentada, perdón, pero no traje mis lentes y entonces prefiero aquí porque tengo la pantalla, pero cualquier cosa, Inés, me avisas 3 minutos antes de que ya termine. Bueno, esta intervención, quiero empezar señalando que esta intervención abroga por una política pública integral para el sector informal, que atienda a la población que labora en ese ámbito de la economía, desde la perspectiva de la atención de la precariedad laboral, los derechos humanos laborales y la seguridad social. De modo contrario que a los argumentos de que el sector informal tiene un efecto negativo en economía debido a la falta de fiscalización, existen elementos para decir que tienen efectos económicos, laborales y sociales positivos, y que lo que tanto debemos reconocer a los trabajadores del sector informal como ciudadanos sujetos de derechos y obligaciones. El ejercicio de la ciudadanía plena en su aspecto social, la salud, la educación, el trabajo, se enlaza con el acceso y a la cobertura de sistemas de seguridad social. Esto se relaciona con el déficit de protección social asociado a la precariedad de los trabajadores que se encuentran en el sector informal. Quiero empezar con esto porque estos son los dos conceptos que vamos a trabajar, pero me gustaría pasar a la siguiente lámina, por favor, en la cual vamos a señalar cuál es la cantidad de personas que se encuentran en la informalidad laboral. De más 49 millones de personas que se encuentran económicamente activas, 28.856.933 personas a nivel federal se encuentran en situación de trabajo informal. De estas, 17.000, un poco más de 17.000 personas son hombres y 11.000 son mujeres. ¿Sí gusta? La siguiente lámina, por favor. ¿En qué rubros del ejercicio del trabajo se encuentran estas personas? Escogí principalmente las 3 actividades que tienen mayor personas laborando en la informalidad laboral. Estas se encuentran a nivel nacional, a nivel de la agricultura, el comercio y los servicios diversos. Como ustedes pueden ver a la lámina, la cantidad total de personas que se encuentran a nivel nacional en esa situación. Si gusta la siguiente lámina. Ahora, de las 4.057.000 personas, 290 personas en el Distrito Federal que laboran, estamos hablando de 2.053.056 personas que laboran en situación de informalidad laboral.
Esto no es menor, estamos hablando, como se señalaba en el panel anterior, por cuentas en promedio de un 50% de personas que se encuentran laborando, de este 50% de personas se encuentran en una situación de informalidad laboral. No es menor, sobre todo por lo que tiene que ver con todo el ejercicio de derechos laborales, que tiene que ver con todos los ejercicios de la seguridad social y que tiene que ver, por supuesto, con una perspectiva de futuro. Si gustamos pasar a la siguiente lámina, por favor. Estas personas que laboran en situación de informalidad se encuentran principalmente en el Distrito Federal desarrollando actividades del comercio, en restaurantes y servicios directos. Aproximadamente es lo que está señalando como las mayores actividades en las cuales se encuentran, no dejando por supuesto de lado todo lo que tiene que ver el tema de construcciones, el tema de la agricultura, ¿no? Y otros temas también en la que se da. Por favor, en la siguiente lámina. A nivel del Distrito Federal, ¿cuáles son las edades que se encuentran estas personas? Y aquí me voy a detener un poquito de estos 2 millones, un poquito más de 2 millones de personas que se encuentran realizando trabajo informal. De los 15 a los 17 años hay un poquito más de 51,000 personas. ¿Qué significa esta a la larga? Que podríamos tener una cuestión de que quizás en los próximos 4 o 5 años, estas personas de esta edad que deberían estar cursando entre la secundaria y los bachilleratos, pueden ser sujetos jóvenes que deserten del nivel educativo, ¿no? Desde hoy ya se encuentran ellos en el trabajo informal. Tenemos 476,000 personas de entre los 18 y 29 años que se encuentran realizando trabajos en la informalidad laboral. De los 30 a los 59 años tenemos 1.281.000 personas. Y de 60 años en adelante tenemos 244,000 personas, un poco más de 244,000. ¿Qué significa sobre todo los dos rubros últimos de la población entre los 30 y los 60 años? Se supone que las personas que van de los 30 a los 50 años ya tendrían que estar cotizando en los términos de seguridad social para su retiro. Sin embargo, estamos viendo que un 50% de que se encuentran en esta edad no se encuentran cotizando, se encuentran dentro de la formalidad laboral y que en algún momento, cuando lleguen a los 60 años o más, pues bueno, tendremos una carencia y unas necesidades fuertes respecto al tema de la seguridad social. Con respecto a las personas mayores de 60 años, ¿qué significa que hoy tengamos un poco mayor de 244,000 personas en la informalidad laboral? Pues bueno, significa una de dos, que algunas de estas personas no cotizaron nunca a la seguridad social, que siempre quizás se encontraron en la informalidad laboral, u otras que sí fueron personas que cotizaron a la seguridad social. Sin embargo, su pensión de retiro no ha sido suficiente para sufragar sus gastos en esta situación actual de edad adulta. Por lo tanto, 244,000 se siguen empleando, pero dentro del ámbito de la informalidad laboral. Si gusta la siguiente página. ¿Cuáles son los niveles de estudios en los cuales las personas que se encuentran en la informalidad laboral se tienen? Pues estamos hablando de 164,000 personas que tienen primaria incompleta, 423,000 personas que tienen primaria completa. Estamos hablando de 805,000 personas que terminaron la secundaria y estamos hablando de 657,000 personas que tienen estudios de media superior y superior. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que anteriormente se señalaba que las personas que se encontraban en la informalidad laboral eran aquellos que tenían bajos niveles educativos, que no habían terminado la primaria, o que no sabían leer, escribir, o que únicamente sabían leer, escribir. Hoy la realidad está rebasada por un sector de población que tiene estudios de medio superior en adelante, sin embargo, que se encuentran en la informalidad laboral. Esto, por supuesto, tiene que ver con una cuestión de la capacidad de generación de empleos, la capacidad de generación de oportunidades para un sector de población que se encuentra en la formalidad laboral. Pero si gusta pasar a la siguiente gráfica, por favor. Siempre se habla de cuál es el ingreso de las personas, ¿no?, en los temas de la informalidad laboral. Tenemos, ahí ustedes en la gráfica lo verán, las personas que perciben de 1 salario hasta 5 salarios mínimos de lo que se encuentran allí. Esto significa, las personas se encuentran en la informalidad por falta de acceso a los salarios, o se encuentran en la informalidad o comparten el flujo de trabajo formal e informal porque los salarios que perciben no son suficientes. ¿Cuál es la situación real
de la informalidad a nivel de salarios. Si gusta, la siguiente, por favor. Perdón, ahora sí, déjeme porque ahí ya no alcanzo yo a leer. ¿Qué es lo que se señala regularmente cuando hablamos de empleo informal o informalidad laboral? Regularmente siempre se asocia a una cuestión de hay que combatirla como si fuera el gran delincuente. Se encuentra estigmatizada a través de la criminalización de quienes se encuentran en la informalidad laboral. Son personas que tienen una serie de características, por lo cual desde entrada ya estamos, ¿no?, haciendo un acto de discriminación en vez de entender que la informalidad laboral no es una cuestión coyuntural por crisis o no económicas, sino que tiene que ver con una situación estructural del trabajo, en este caso en México. Otra característica del empleo informal es que estas personas que se encuentran en la informalidad laboral carecen de la protección social. No tienen acceso a los seguros, a las pensiones, a cuestiones de temas de derechos a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Los ingresos que perciben es precario. Es una cuestión precaria por la cuestión de algunos de los casos, por la percepción de los ingresos que obtienen y las relaciones ambiguas de trabajo. ¿Qué significa esto? Pues bueno, no nada más, es importante aquí hago un paréntesis, que no nada más la informalidad laboral se encuentra en los espacios de la economía informal, también se encuentra dentro del rubro del trabajo formal. Hay muchas empresas, muchas dependencias que tienen contratados a personales con una característica de no derechos en ejercicios laborales, y en ese sentido también la informalidad se da en los espacios formales de trabajo. Otro, bueno, con lo que ya señalaba, el no ejercicio de los derechos laborales. Otro tema importante en el empleo informal o la informalidad laboral de las personas que lo ejercen es la ocupación del espacio público. Siempre esto va a tener una controversia en dónde se encuentran ubicados. Pues bueno, la mayoría, un porcentaje significativo, se encuentra haciendo uso del espacio público. ¿Quiénes entran a la economía? ¿Por qué se entra a la economía? Sin duda hay más factores, pero yo voy a mencionar solamente estos, que tienen que ver con relaciones de parentesco, de compadrazgos o de liderazgos, sobre todo por esto. ¿Quiénes es más fácil acceder a la informalidad laboral, ¿no?, en los espacios públicos? Pues aquellos que tienen los vínculos también, ¿no?, para poder ocupar un espacio al trabajo informal. Sobre todo aquellos temas que tienen que ver con el comercio, hago referencia principalmente. ¿Cuáles son los factores que posibilitan, el siguiente lámina por favor, posibilitan la permanencia en el empleo informal? Bueno, muchos de ellos tienen que ver con el salario, el salario precario. Otra tiene que ver que las personas consumimos, hacemos uso de productos y servicios del sector informal. En la medida en que yo tenga un salario precario, ¿no?, voy a hacer uso de la informalidad en el sentido de los servicios que me presta a bajo costo, la informalidad. Y en ese sentido se va convirtiendo como en un círculo de dependencia. Otra cuestión es, ¿quiénes están en el empleo? Pues lo que se señalaba, hay un porcentaje de personas que se encuentran, que tienen un trabajo formal, que perciben un salario, sin embargo el salario no es suficiente, por lo tanto, una parte o un trabajo adicional que realizan, lo realizan a través de la economía informal, o en su caso, en una familia, uno de los dos trabaja en la formalidad laboral y otro en la informalidad laboral. Otra que tiene que ver es la flexibilidad del trabajo. Cómo yo puedo transitar de un trabajo temporal a otro trabajo. Hoy puedo trabajar en una actividad de comercio, mañana en una actividad de la construcción, mañana. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la flexibilidad del trabajo. Y la otra es que atiende la subsistencia de las familias. Es decir, la informalidad permite a las familias tener un ingreso constante, dinero constante para satisfacer las necesidades diarias. La siguiente lámina, por favor.
porque me voy a ir mucho más rápido. Si quieres, a la siguiente, porque ya me quedan 3 minutos. En la Secretaría de Trabajo quiero compartirles a ustedes que a través de un análisis que tenemos junto con un consejo académico que apoya a la Secretaría de Trabajo a hacer análisis de la informalidad laboral, en la cual se encuentra la doctora Norma Samaniego, hemos detectado rubros de atención prioritarias. Una es atender la informalidad en el sector público, en este caso estoy hablando del gobierno del Distrito Federal, a través de generar una política de adquisiciones a partir de una ley de proveedor salarialmente responsable. ¿Qué significa esto? Bueno, que las empresas que laboran con el gobierno tienen que ofrecer un salario mayor para los trabajadores y las garantías laborales que se tienen. Es como la condición que de ahí. Tenemos que atender el tema de la informalidad en el sector privado a través principalmente de la focalización estratégica de la política de la inspección laboral. La población no asalariada por decisión, familiares y tradicionales, y en este rubro tengo que señalarlo porque cuando me nombran como directora de registro dice todo y no dice nada, quién sabe qué será, pero realmente es el área que atendemos todo lo que tiene que ver con el trabajo no asalariado. Cuando señalo trabajo no asalariado es por un término de un reglamento que tenemos nosotros y que somos los que regulamos a todas aquellas actividades tradicionales del Distrito Federal y que están por ley, por reglamento, perdón, los mariachis, los cuidadores y lavadores de vehículos, los organilleros, estas actividades que se señala. Por eso decimos que algunas de ellas son familiares y tradicionales. En esto requerimos realizar un proyecto para reducir su precariedad por falta de acceso a los derechos laborales, vivienda, seguridad social y capacitación. Tenemos la población no asalariada por exclusión. Esto es atenderla por los proyectos para reducir su exclusión, abriendo oportunidades de acceso al trabajo digno. Y por otro lado, tenemos dentro del ámbito de la informalidad laboral, la población empleada en el hogar y en la economía del cuidado. Para esto, tenemos como estrategia la difusión de derechos entre empleadoras, empleadores, trabajadores y trabajadoras en la economía del cuidado. Solamente porque ya me queda un minuto, quiero señalar que la siguiente lámina, por favor. ¿Qué requerimos o desde qué perspectiva lo estamos planteando nosotros? Primero, requerimos unas políticas públicas diferenciadas de acuerdo al trabajo que desempeña la población que se encuentra en la informalidad laboral. 2. Incidir en la capacitación y profesionalización para romper el círculo vicioso de empleos de baja productividad y pobreza. Atender los modelos de organización de las personas que se encuentran en la informalidad laboral para crear estrategias alternativas de acceso a la seguridad social. Requerimos combatir la precariedad y la falta de derechos y no la informalidad. En el momento en que nosotros decimos estamos combatiendo la informalidad, estamos criminalizando la informalidad. Y otra es vincular a las y los trabajadores que se encuentran en la informalidad laboral al proceso productivo mediante la modernización del empleo y formación de cooperativas. Es de esa perspectiva que nosotros consideramos que podemos emplear también, y un poco lo señalaba uno de los panelistas anterior, que señalaba la cuestión de las cooperativas. A veces también fortalecer estos espacios de organizaciones propias de las personas que se encuentran en la informalidad laboral. Tendríamos que saber cuál es el impacto de ahorro, cuál es el impacto, ¿no?, de que desde esos espacios se generen los temas de seguridad social, sin descartar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad de los estados y de nosotros como trabajadores. Bueno, yo quedaría aquí por si hay más preguntas posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Liliana, por este breve mapeo que nos hace sobre el trabajo, sobre todo informal, en la Ciudad de México. Y bueno, si bien no lo señalaste en tu exposición, en los datos que das y en las ocupaciones, en los salarios, se ve la diferencia de género. Un tema que sin duda tiene que incorporarse en el debate en toda esta semana, porque es muy importante valorar esta parte que sin duda la gran mayoría de las mujeres en este país, al término de su vida laboral, efectivamente sus pensiones son las más bajas y tienen que ver con el tipo de trabajo que ocupan y los salarios que reciben. Entonces es un tema que debemos tomar en cuenta. De acuerdo a
nuestro programa. Voy a dar enseguida la palabra a Norma Samaniego. Como dije, ella es integrante del Consejo Asesor del PUET de la UNAM. Y bueno, Norma tiene una larga trayectoria en el servicio público, es una experta en el tema laboral, así que Norma, tienes 15 minutos. Gracias. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento al Senado y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por invitarme a participar en este panel en el que se hablará sobre el problema de los trabajadores independientes y el trabajo informal en los esquemas de pensiones. Este ha sido un gran vacío en los sistemas tradicionales de pensiones. Siguiente, por favor. Los sistemas tradicionales se han enfocado exclusivamente a un solo trabajador, el trabajador asalariado formal. Siguiente. Surgieron en torno a las primeras organizaciones de trabajadores asalariados en Europa, no incluyeron a los trabajadores independientes y la lógica de esta exclusión quizá era de una visión heredada del siglo XIX, de que quien poseía alguna forma de capital en tierras, empresas, activos financieros o alguna formación profesional estaría en posibilidad de ver por su futuro personalmente en la vejez. El resto serían atendidos mediante programas de beneficencia. Esa era la lógica. A fines del siglo XX, el modelo se simbra, es decir, en las últimas décadas. El cambio en las tendencias demográficas ya se vio y en la estructura de los hogares se tradujeron en el resquebrajamiento de los pilares de estos sistemas. Sobrevino entonces una primera ola de reformas. Muchos de ellos cambiaron, entre otras cosas, la edad de jubilación, el ingreso de reemplazo, el número mínimo de cotizaciones, la edad de retiro. Surgieron además otros esquemas de administración de fondos. Sin embargo, hoy día siguen en constante flujo. No parece haberse encontrado el modelo ideal. Siguiente. Hoy tenemos nuevos desafíos, muchos de ellos no resueltos. Pocos ámbitos han experimentado en el mundo en los últimos años un cambio más dramático y profundo que el mundo del trabajo, que subyace implícitamente en este modelo. Los pilares del trabajo asalariado en que se basó han cambiado radicalmente. Seguimos. El hombre dejó de ser el único perceptor de ingresos. La mujer irrumpió en el mercado laboral con nuevas y distintas necesidades a las que tenía el modelo del trabajo pensado exclusivamente en el hombre de principios del siglo XX. El puesto de trabajo estandarizado y la trayectoria continua a lo largo de una vida dejaron de ser la norma. En cuanto a la empresa, su vida es cada vez más efímera, las organizaciones experimentan cambios continuos y reacomodos, los puestos desaparecen y se crean con una velocidad no vista. La globalización y el papel del Estado también cambiaron el contexto. ¿Qué ha pasado en México? Pasemos a la siguiente. Otros rasgos del mercado de trabajo y del contexto económico en nuestro país son que el crecimiento del PIB se ha debilitado, como se ve en la primera gráfica. El empleo asalariado formal en la segunda no ha crecido como se suponía. En las últimas 3 décadas, la creación de empleo formal perdió fuerza. Entre 1980 y 90, por ejemplo, se crearon en la década 3.8 millones de trabajos asalariados formales de todos los sistemas, ISSSTE, IMSS, etc. En cambio, entre 2000 y 2010 solo fueron 1.8 millones.
Es decir, y esto que teníamos una población mucho mayor. La suma de los salarios, seguimos, de todos los asalariados, es decir, la masa salarial como proporción del PIB, ha caído también, como se ve en esa gráfica. La participación que tienen la masa salarial, es decir, lo que ganan todos los trabajadores asalariados respecto al PIB de México, resulta la más baja entre los miembros de la OCDE, como se ve en la siguiente lámina. México es el rojo, y que se compara con los miembros de los países de la OCDE y algunos otros países no miembros, entre ellos China, Brasil o la India. Estas son cifras de ese organismo. La debilidad ha sido también, y lo sigue siendo, un impedimento fuerte al crecimiento de los sistemas de pensiones, y también lo es para fortalecer sus contribuciones, como en algunos se proponen. Yo creo que esto requeriría pensarlo mucho más. Al mismo tiempo, ha crecido y continúa persistiendo la informalidad, como se ve en la gráfica. El empleo informal, contrario a lo que muchos suponían, no ha desaparecido al avanzar el proceso de desarrollo. Hoy día, en nuestro país, es la principal fuente de ocupación. Aproximadamente, como ya se dijo en algún otro ponente, 6 de cada 10 trabajadores en México son informales. Seguimos. El trabajo asalariado continuo en una trayectoria laboral ya no es la norma. Hoy se observa una altísima movilidad entre empleo formal, informal y población no activa. El problema no es solo la exclusión, es algo más grave aún, pues los trabajadores tienen a lo largo de su vida una muy intensa movilidad que influye en sus bajas densidades de cotización. Siguiente lámina. Si vemos aquí los flujos trimestrales promedio en el mercado de trabajo en México, de empleo informal a formal, de empleo asalariado a no asalariado, de empleo a desocupación, de empleo a abandono de la fuerza de trabajo total, todas y viceversa, todas ellas se dan en ambos sentidos, son muy intensas. Cada trimestre, de acuerdo a los cuestionarios más detallados de INEGI, se registran millones de estas transiciones. En el periodo 2005-2012, el movimiento trimestral fue muy fuerte, especialmente entre formal e informal, superior al 8% de estos. También fue muy importante entre formal e inactiva, y los más intensos se dieron entre la informalidad y la inactividad. Algunos efectos de estos fueron, por una parte, una alta informalidad, como ya dijimos en la siguiente lámina. Siguiente, una baja densidad de cotización. Según datos de la CONSAR, 2/3 partes de la generación Afore, es decir, de los que entraron en el 97, no alcanzarán el derecho a pensión al llegar a los 65 años, debido a la baja densidad de cotización. El trabajo independiente, de estos es mínima la parte de los que están inscritos en algún sistema de pensiones. Y la debilidad de la masa salarial para fortalecer el ahorro o para poder incrementar las contribuciones. El rasgo dominante ha sido, entonces, para ampliar la cobertura en América Latina, seguimos, como ya se ha mencionado en otras mesas, la expansión de las pensiones no contributivas. Sin embargo, su desarrollo ha sido desordenado y se enfrenta a ciertas limitaciones. Supone una erogación creciente y a veces no fondeada adecuadamente por parte del Estado. En América Latina, las naciones del Cono Sur, que fueron las que adoptaron más tempranamente los sistemas de pensiones, han incluido desde hace varias décadas varias modalidades legales y obligatorias para los trabajadores independientes. En México,
para este tipo de trabajadores solo se contempla de manera voluntaria. Hay muchos obstáculos para su incorporación. Seguimos adelante. Entre ellos, la heterogeneidad, su estructura de contribuciones bipartita o tripartita no les es trasladable. Entonces su esfuerzo de contribución es mayor. Mayores dificultades para identificar sus ingresos gravables, su base de contribución y el costo de administración. La irregularidad en el ejercicio de su actividad, su ubicación territorial cambiante. Argentina y Uruguay han experimentado, por ejemplo, sistemas simplificados con pagos anuales y contribuciones en relación al salario mínimo, algunos. Otros han establecido fondos provinciales para los profesionistas independientes. En México, como ya dije, tenemos un sistema no obligatorio. Entonces los retos son mayúsculos porque tenemos un gran vacío. Hoy, a diferencia del siglo XIX, el contar con un ingreso que impida caer en la pobreza en la vejez es reconocido como un derecho humano. Países aspiran y un compromiso explícito de tratados internacionales. Implica no solamente atender a los trabajadores más vulnerables a través de pilares no contributivos, que es una de las formas de hacerlo, pero no es suficiente, sino imaginar soluciones para incorporar a grupos importantes de trabajadores activos, no contemplados desde el inicio de estos sistemas. Algunos temas de reflexión son: ¿puede un sistema que tiende a la universalidad en la seguridad social estar fincado como eje central en las contribuciones provenientes del salario y del trabajo formal? ¿Puede el sistema futuro cubrir solo una parte y seguir expandiéndose a través de pensiones no contributivas? ¿Puede un sistema deslindarse de las características del mercado de trabajo? ¿Puede seguir siendo válido suponer densidades de cotización de 100%? ¿Existe margen para aumentar la cotización obligatoria por la vía del salario? Yo creo que estas son cuestiones que debemos ver con más detenimiento. Una propuesta quizá radical, pero que no debería ser desatendida y que a mi juicio debería seguirse explorando y afinando, es la de buscar, como ya lo comentaba aquí David Kaplan, nuevas fuentes de contribución no fincadas primordialmente en el salario, con un enfoque de cobertura no restringido a un solo estatus laboral. Una de ellas ya la planteaba Santiago Levy desde hace algunos años y que creo que debe seguirse explorando, es la de migrar hacia un esquema que se fondeara con un impuesto general etiquetado expresamente para este fin, que permitiera acceder a una pensión básica digna, no digo mínima, digo una pensión básica digna, y esta pensión podría ser adicionada con planes de retiro de carácter voluntario, individuales o cofinanciados por empresas, lo que implicaría una disminución importante en el costo laboral actual y menor en favor del empleo y en favor de evitar el incentivo a informalidad. Una primera conclusión que yo saco de todo esto es que la arquitectura de los sistemas nacionales de pensiones no puede desatenderse de las características del mercado de trabajo en el que operan. No es como muchos han dicho, un factor meramente exógeno. El modelo está bien, lo que falló fue el mercado laboral. Eso no puede ser. Y ni de su objetivo final de universalizar el acceso a una seguridad genuina del ingreso en la vejez. Una segunda conclusión sería: no se puede seguir pensando en agregar parches de manera desordenada a un sistema cada vez más fragmentado que complican la portabilidad e introducen elementos de inequidad.
y que finalmente tenderán a recaer en una carga muy onerosa y creciente y posiblemente insostenible para el Estado. Una tercera conclusión final sería la de repensar con una amplia participación de todos los entes involucrados el sistema de pensiones para el siglo XXI, acorde a las condiciones, necesidades y aspiraciones de los tiempos presentes. Gracias. Muchas gracias a Norma Samaniego por unas ideas muy interesantes que nos deja al final de su exposición una necesidad de debate de cómo innovar estas formas de contribuciones para fortalecer no solo al sistema mismo de pensiones, sino asegurar una pensión universal digna, y lo recalcó, digna, porque habría que preguntarnos si la propuesta que hoy se encuentra en el Congreso de la Unión, que ha hecho llegar el gobierno federal, recupera esa preocupación que Norma nos ha dicho, si será una pensión digna. Bueno, toca el turno a el siguiente expositor, Javier Moreno Padilla. Él es presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. El señor Moreno Padilla es un experto en el tema de la seguridad social y también tiene una larga trayectoria en la academia en torno al tema. Adelante, señor Padilla. Muchas gracias, muy amable. Para nosotros es un gran honor y además una responsabilidad el compartir este foro. Creo que el Senado de la República, a través de la Comisión de Seguridad Social, ha propuesto una estructura que dé prácticamente basamento para poder mejorar nuestro esquema. Tenemos un compromiso que no podemos soslayar. El artículo 123 de la Constitución establece que la seguridad social es para todos los mexicanos. Si quieren, ahorita les agregamos las láminas. Este compromiso no lo hemos satisfecho. No era una estructura que México creciera solamente hacia el trabajo asalariado. Esto no es el objetivo del constituyente. Los considera de iguales. Tendrá que ser entonces un compromiso del gobierno de la República y de todos los sectores involucrados el que todos tengamos las condiciones idénticas. Hay una inequidad en el esquema de la seguridad social donde estamos tratando a los iguales como desiguales. La seguridad social no puede seguir así. Esta propuesta que les quiero señalar es el fruto de estar participando en los órganos de gobierno de las entidades de seguridad social del país, y entonces me lleva a la inquietud de que tenemos que soportarnos sobre esas estructuras actuales, no dilapidar capitales que tenemos valiosos, sino construir sobre los mismos. Esto nos significa cuáles son los aciertos de cada una de ellas para poder crecer y cuáles son nuestros retos. Estuve participando en el año 2012 en la OIT y fui actor de lo que fueron los pisos de protección social, pero el gran reto de estos pisos son las estrategias para alcanzar los objetivos. No se puede plantear pilares de carácter no contributivo si no tenemos el soporte real y válido de cómo vamos a alcanzarlos a largo plazo. De esta manera consideramos que nosotros tenemos que buscar primero basamentos de crecimiento y después soporte de desarrollo. Si no, estaremos trompicando la estructura e hipotecando las generaciones futuras. Por esa razón, nuestra propuesta es lo que podamos llevar de corto plazo. ¿De qué manera podemos hacer que el gran segmento de la población que está desprotegida, realmente desprotegida, pueda tener acceso a situaciones de homogeneidad, universalidad y portabilidad? Por esa razón, lo que estoy mencionando son las conclusiones de este tipo de observaciones durante varios años. Creo que las
características de la primera lámina es que una situación de subsidio, ahí hicimos un análisis que le hicimos llegar a la comisión de los números que llegan a esta respuesta. Simplemente el Seguro Popular tiene un cuadro básico que no es ni siquiera la tercera parte del Seguro Social, y con esa tercera parte no alcanza a soportar la estructura que representa la atención de la salud. Ha crecido el sistema de farmacias y similares o conexos, o como le quieran llamar, a un nivel de mayor número de atención médica de primer contacto a lo que hacen las instituciones públicas. Entonces no estamos dando, ni controlando, ni somos los artífices del sistema de salud que requiere una administración sana del gobierno federal. Se está decantando en estructuras que son accidentales. En segundo lugar, el sistema de carácter no contributivo, se ha fomentado entonces un aliciente que yo diría en la siguiente lámina de corto plazo, en donde tenemos que el gobierno ha desarrollado un desembolso en lo que podríamos llamar seguro de salud, que llega a ser de los 400,000 billones de pesos. ¿Por qué? Porque si incluimos el Seguro Popular, el Seguro de Salud para la Familia, el IMSS Oportunidades, los subsidios que está entregando a través de las entidades federativas, por medio de los órganos públicos, e inclusive a través del sistema asistencial, no alcanza a satisfacer la salud. Y por otro lado, si insistimos en este rubro, se va a agravar la informalidad. Recuerden ustedes que el 64% del padrón patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente tiene afiliados a 15 trabajadores. Entonces tenemos una base empresarial precaria que, si bien no es el mayor volumen del padrón en número de trabajadores, sí es un verdadero problema si seguimos creciendo en subsidios, porque este segmento va a tener entonces un problema de crisis, y es el que más crece proporcionalmente en el número de empleos. Por esa razón, si seguimos dando subsidios de manera indiscriminada, esto puede socavar el empleo formal. Piensen ustedes que una persona tiene que pasar 25 años para poder tener una pensión, y las personas de 1 a 3 salarios no trabajan 25 años continuos. Es el segmento que más pierde fuerza laboral, y los mantiene el que tiene de 5 en adelante. Por esta razón, este primer segmento va a tener una problemática en su pensión. Va a alcanzar quizás la pensión del salario mínimo después de un gran esfuerzo, y personas que están sin contribución, sin acumulación, él y su cónyuge van a tener una ayuda asistencial, una pensión no contributiva, y si es federal y estatal, va a ser mayor en el cabo del tiempo a la contributiva. Estaríamos entonces realmente afectando el empleo si esto se hace una situación permanente y sostenida. Por esa razón, yo no quisiera hablar de formales o informales. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Yo quisiera hablar de autoempleados. Me parece indebido que estemos utilizando la palabra informales como si fuera algo ilegal, algo indebido, algo que está fuera de un marco. No es correcto que le estemos dando este título, porque tanto es trabajo digno el que hace un taxista como el que hace una persona asalariada, como hace también una persona que es agente de comercio, como también una trabajadora doméstica. Todos son trabajos dignos y son trabajadores autoempleados. Por esa razón, yo juzgo que este tipo de descripciones son peyorativas e inadecuadas. La Constitución habla de autoempleo. Vamos a mantener este término. Así tenemos que en este momento, seguimos, la situación de los autoempleados tiene dos actividades. Para el fisco, unos son evasores y otros son de incorporación fiscal. La incorporación fiscal tiene una carga administrativa muy onerosa. Se ha generado una cantidad impresionante de personas que ya no continúan en esta actividad de repecos, e inclusive se ha prostituido el esquema. Una persona se da de alta y protege a 18
aparentemente antiguos repecos, porque ellos no tienen la capacidad de poder cumplir con las normas administrativas que le están imponiendo. Además, los subsidios que están erogando en este rubro no sirven para la seguridad social. Las personas están estimulando las cargas fiscales, pero no están estimulando la seguridad social per se. Son 5 años y el que tiene la cabeza de la estructura no está incorporado. El patrón persona física es un reto para poderlo incorporar, y él es el quehacer y el motor de la actividad empresarial. Pues ahí hay una problemática en la estructura misma del desarrollo de esta figura. Por esa razón, tuvimos a bien participar en una encuesta que hizo la Secretaría de Hacienda hace años, en donde quiso afiliar para incrementar la base de contribuyentes a todos los trabajadores tianguistas. Afiliaron a 600,000, en 5 meses desaparecieron. Su control es lo que les afecta, su seguimiento. En cambio, la seguridad social es la esencia de su vida. Se gastan la tercera parte de su ingreso anual en la salud y nadie se focaliza en este punto. Por esa razón creo que es mejor hablar de una seguridad social contributiva a los trabajadores autoempleados. Seguimos a la siguiente lámina. Esta estrategia nos lleva a fortalecer el federalismo. De por sí ampliamos la base de contribuyentes, nos olvidamos de la carga fiscal, nos olvidamos de su aspecto de contribuyentes y lo trastocamos por algo esencial, su calidad de persona en la seguridad social. Se universaliza la seguridad social y se hace un mejoramiento integral, y todos los sujetos, subrayo todos, estarán aportando a su propio desarrollo y a su propia estructura. Los objetivos que buscamos con esta propuesta son cumplir cabalmente con el artículo 123 y los grandes desideratos de los teóricos del crecimiento de la seguridad social: la portabilidad, la formalidad del autoempleo, la trascendencia de los servicios a largo plazo, el compartir la solidaridad sin impactar las finanzas públicas y promover la equidad. Este es el desiderato que estamos desarrollando y cómo buscamos que esto se haga de corto plazo. La siguiente lámina sería el financiamiento, conforme inclusive los números que nos acaba de proporcionar la licenciada Liliana del Distrito Federal. Estamos en un promedio de 3 salarios mínimos. Las personas perciben mínimo en la actividad informal 3 salarios mínimos. No es una situación que sea inadecuada, y algunos son cifras mayores a este rubro. Por esta razón tenemos que establecer, no como lo hace el RIF, está mandando el RIF a los trabajadores de los que están incorporando a un salario mínimo 6,000 pesos anuales que le esté aportando al Seguro Social. Va a bajar el nivel de promedio de los cotizantes de 4.2 hasta 2.8. Esto significa que los trabajadores del Seguro Social van a tener que sostener lo mismo a una persona de 25 salarios mínimos a uno que está en el RIF. Este régimen de incorporación va a afectar a largo plazo el sistema de promedio del Seguro Social. Por esa razón creemos que tendremos que basarnos en este rubro en 3 salarios mínimos o el equivalente conforme a la nueva ley aprobada de la UMA. De tal manera que estas personas, si están dentro de este rubro, van a poder tener así una respuesta válida, y va a ser perfectamente si es autoempleo o es trabajo formal o es asalariado. Queremos que sería el 24% de aportación, y esto se les va a dar salud, pensiones y vivienda. Pensiones y vivienda lo considero una cuenta eje. Las personas no requieren a los 50 años vivienda, lo requieren hasta los 43. Entonces les tiene que dar una cuenta eje para que las personas destinen todo para su vivienda hasta los 43 años. Y de los 43 hasta los 65, ese 12% lo destinen para pensión. Tendríamos una tasa de reemplazo muy superior al que tiene un trabajador asalariado. ¿Por qué? Porque no necesita estar ubicando en la vivienda todos los recursos permanentemente, sino en el tiempo en que su necesidad de crecimiento de su familia lo requiere.
y en este caso 20 años de contribución al 12% es una cantidad suficiente para dar una pensión con tasa de reemplazo del 44%, muy superior al 28% que tienen los trabajadores asalariados. Con esta razón, ¿cómo se haría el financiamiento? La siguiente, por favor. O no sé dónde estamos. Perdón, estamos en la 7. ¿Ya me pasé? 3 minutos. Pues voy a ir rápido. Tenemos que entonces, tendrán que aportar, el trabajador sería 25 pesos diarios, que es el 12% de 3 salarios mínimos, y el Estado otro tanto, reencauzando los subsidios que están ahorita para la salud, de tal manera que este 12% sería que el trabajador pagara su salud y el Estado pagara la cuenta eje de pensiones y vivienda. Esto no sería gasto. Si ustedes ven lo que ha dejado en las cuentas individuales, es el 14% del PIB, y esto da riqueza, donde el gobierno está obteniendo el 49% en este momento de tendencia en certificados de bonos del gobierno en inversiones. Las AFORES tienen 43,000 personas dedicadas a la gestión y a la administración de las cuentas individuales de los trabajadores formales. Hay que destinarlos al trabajador autoempleado. Estas personas van a ser las encargadas de recabar la información, de obtener todo el número necesario de lo que significa el CURP. Hay trabajadores albañiles que no tienen ni actas de nacimiento. Estas personas lo sacarían y serían los administradores de la promoción cuasi patronal para dar de alta a estos trabajadores. Se incorporarían de manera forzosa, no tendrían un rubro aislado, no podrían tener solamente salud o tendrían entonces únicamente pensiones, tenía que ser todo. Y las personas en estas condiciones tendrían cómo darse el servicio. Y en las otras gráficas decimos cómo se daría el servicio de salud, porque tenemos que buscar un esquema que sea no oneroso y que sea adecuado. Y hemos obtenido de varios países, entre otros Uruguay y España, que las mutualidades han dado respuesta muy positivas, y esto sería el mecanismo para poder dar primer contacto. Y las instituciones público-privadas que pueden ser importantes para hacer el segundo y tercero serían las que controlarían lo anterior. El sistema de cuentas individuales maneja 54 millones de cuentas, de las cuales solamente 16 son activas. Tenemos el resto desperdiciadas y sin respuesta económica, de tal manera que podríamos llevar, en este caso, a 39 millones las cuentas activas, y esto haría verdaderamente una respuesta de acumulación y una situación más adecuada para que las personas puedan alcanzar una pensión digna. Y entonces el gobierno podría destinar recursos suficientes para dar sistemas asistenciales a las 1.500 regiones que están realmente pobres en el país, pero todo el trabajador humano está asegurado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay una coincidencia en el planteamiento que nos hace nuestro ponente, en el sentido con el día de ayer en la primera mesa, de que es importante aumentar esta cuota de los trabajadores y la cuota del Estado. La pregunta es, ¿y las empresas no tendrían que aumentar la cuota? Y los trabajadores, en las condiciones actuales de los salarios, que ya se ha hablado también durante este par de días aquí, ¿serán viables este aumento de cuotas? También recupero que muy al principio nuestro ponente nos ha dicho que es importante fortalecer los ingresos del financiamiento para después asegurar estas pensiones universales, digamos, mejores. Y bueno, esa es una filosofía de muchos años que hemos escuchado en nuestro país y en el mundo. Hay que acumular para distribuir, y las décadas pasan y se acumula y no hay distribución. Nos deja muchas inquietudes su ponencia, y yo le agradezco su planteamiento honesto, que ustedes tendrían que debatir y con nuestros ponentes. Yo le doy la bienvenida al maestro José Adán Ignacio Rubí Salazar.
que él es el subsecretario de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El señor Ignacio Rubí tiene experiencia en el poder legislativo, en hacer leyes, reformas, ha estado en varios momentos de diferentes legislaturas en las cámaras local y federal, y bueno, también tiene trayectoria como funcionario público y ahora es el subsecretario de Previsión Social en el gobierno federal, y yo le voy a dar hasta 15 minutos, usted puede hablar desde ahí o tomar aquí, como guste. Adelante. Muchas gracias. Quiero en primer término ofrecer una disculpa por razones de que en estos momentos se estaba llevando a cabo la instalación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vengo desde el periférico y está cerrado los alrededores. Se me hizo muy tarde, en particular a quienes participan en este panel. Voy a intervenir hablando en particular de la extensión de la cobertura a trabajadores independientes en el marco precisamente de la Semana Nacional de Seguridad Social, y empezaré, si me pueden apoyar ahí con las láminas, hacer un breve, pero muy breve diagnóstico de la población objetivo precisamente de estas acciones, considerando que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han hecho la presentación de elementos para un diagnóstico mucho más detallada, estaré omitiendo llegar a ese nivel de particularidad. Le voy avanzando, si no mis 15 minutos se van a consumir. La población económicamente activa del país son 52 millones de personas, es decir, 52 millones de personas que están trabajando o que buscan la oportunidad de incorporarse a una actividad productiva. El último dato del día de ayer, por cierto, publicado por el INEGI, nos indica que es el 95.8% de ese total que conforma la PEA que se encuentra ocupado, y por supuesto el porcentaje inverso es el correspondiente a la población en situación de desempleo. En lo que se refiere al empleo formal, también habría que mencionar, sé que se ha insistido en el tema, pero vale la pena en estos momentos y para efectos de esta exposición recordarlo. El empleo formal está conformado por aquellas actividades económicas que se desarrollan en empresas constituidas en sociedad, corporaciones, instituciones públicas o privadas, negocios no constituidos en sociedad, pero que reportan ingresos ante la autoridad hacendaria y en la agricultura. Esta es la definición básica precisamente del empleo formal. Al traducir el empleo formal, particularmente desde la perspectiva laboral, de derechos laborales, obviamente el hecho de que se cuente con una relación de trabajo formal, que se cuente con seguridad social, que se beneficien con reparto de utilidades, aguinaldo, acceso al crédito para vivienda o para el consumo, y por supuesto que dentro de la propia seguridad social se cuente con recursos para efectos de la jubilación o la pensión. El empleo informal en nuestro país, también de acuerdo al último dato de ayer, que corresponde al primer trimestre del 2015, dado a conocer ayer, mejor dicho, es del 57.7%.
la población ocupada. Por aquí ya la licenciada Norma Samaniego daba cuenta precisamente de esta proporción tan elevada del empleo informal respecto del total del empleo y por supuesto comparativamente con el empleo formal. El empleo informal, caracterizándolo, ya definimos al formal, es un trabajo no protegido en actividad agropecuaria, en diferentes actividades, también en servicio doméstico, particularmente en el servicio doméstico y subrayando remunerado de los hogares. El trabajo subordinado en el que se elude el registro ante la seguridad social en general constituye precisamente el empleo informal, y también el inverso de lo que mencionábamos como formal. No existe una relación de trabajo formal. En general el acceso a la seguridad social no existe y por supuesto hay un desamparo al momento en que concluye la vida productiva del trabajador. En números actualizados al cuarto trimestre del 2014, la población informal del país fue de 28.856.933 personas. El 57.9% representó precisamente esta cantidad en valores absolutos. En términos de su distribución por actividad, por sector, por una clasificación que elaboramos para esta presentación, el llamado sector informal ocupa de los trabajadores informales a 13.680.756 personas. El trabajo doméstico a ese mismo corte o en el trabajo doméstico desarrollan actividades 2.251.621 personas, por supuesto la inmensa mayoría mujeres, arriba del 83%, y el resto, el 7%, son hombres. Empresas, gobierno e instituciones ocupan de manera informal, subrayo, a 6.732.279 personas. Aquí es importante destacar que cuando hablamos del empleo informal en el gobierno, también se están llevando a cabo acciones muy interesantes. Este empleo informal en el sector público, en el caso del gobierno federal y particularmente en los últimos meses, ha habido una reducción significativa al momento a que se ha visto reducido, disminuido el número de personas que prestaban sus servicios bajo el régimen de contrato de honorarios, que era la figura a través de la cual se brindaba el empleo, pero se eludía la responsabilidad relacionada precisamente con el tema que nos ocupa, es decir, con la seguridad social. Y si esto lo trasladamos a las entidades federativas, particularmente en el ámbito de los gobiernos estatales, el mismo problema permanece en una proporción elevada. Y en el caso del ámbito municipal, la figura de las listas de raya que comúnmente de manera generalizada son utilizadas en el ámbito municipal de gobierno, son las que pueden evidenciar de manera muy clara la presencia de la informalidad, particularmente de la informalidad del empleo en el ámbito municipal. Servidores públicos, particularmente prestadores de servicios públicos de acuerdo con el 115 constitucional, trabajadores de limpia, por ejemplo, de parques y jardines, de panteones, son en su inmensa mayoría, en su abrumadora mayoría, contratados precisamente bajo esa figura denominada lista de raya, que por supuesto se encuentra impecablemente ajustada a esta definición del empleo informal. El empleo informal tiene dos dimensiones: una, la que
está relacionada con el tipo de unidad económica en donde prestan sus servicios, y la otra desde la perspectiva. Pasamos a la siguiente silla. Ya no había visto que ya estaba la pantalla. Ahí nos quedamos. La segunda, que es desde la perspectiva laboral, que es el trabajo que se realiza al margen del marco legal o institucional, sin importar si la unidad económica que utiliza sus servicios son empresas o negocios no registrados de los hogares o empresas formales. La diferencia radica en que no necesariamente las características del centro de trabajo van a determinar la formalidad o la informalidad del empleo. Esto significa que podemos encontrar informalidad del empleo dentro de empresas formales, es decir, que no dan de alta ante la institución de seguridad social a sus trabajadores, a pesar de que en términos de rendición de cuentas, de pago de contribuciones, particularmente ante la autoridad fiscal, esté regularizada la operación de ese centro de trabajo. Seguimos. El empleo informal, como se comentaba hace un momento, particularmente en el sector informal, tenemos una clasificación muy interesante, y que a final de cuentas esta es la población objetivo de este esfuerzo en el que pretendemos hacer algunas propuestas. Se distribuye de la siguiente forma. Lo pueden observar, el 52% es la gran mayoría del empleo dentro del sector informal. El 52% son trabajadores por cuenta propia. El 34% trabajadores subordinados y remunerados. El 8% trabajadores no remunerados y el 6% empleadores. Este es el universo de esos 13.680.756 personas que dentro del denominado sector informal están llevando a cabo actividades productivas. Los trabajadores desempleados, pasamos a la que sigue. Trabajadores domésticos, trabajadores por cuenta propia, son las personas que conforman el empleo informal, ya en términos de una clasificación elemental. Trabajadores asalariados con esas características que antes comentábamos, empresarios y pequeños propietarios de establecimientos bajo el tenor antes señalado, empresarios y trabajadoras que laboran en establecimientos. Yo aquí quiero destacar de esta lámina particularmente la situación que guardan trabajadoras y trabajadores domésticos. Si bien hay una sección especial dentro de la Ley Federal del Trabajo que regula precisamente las relaciones laborales, particularmente de trabajadoras y trabajadores domésticos, existe una característica que excluye a trabajadoras y trabajadores domésticos del tratamiento que el resto de los trabajadores considerados, particularmente en el apartado A del artículo 123 constitucional. El carácter especial del régimen al que están sujetos en términos de seguridad social implica, tal y como lo establecen los artículos 12 y 13 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la posibilidad, y lo pongo esto con comillas, de que se puedan afiliar voluntariamente al régimen obligatorio del propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero esto en términos prácticos, en términos reales, resulta una ficción. De esos 2.256.000 personas que se encuentran en situación de trabajo doméstico que antes comentábamos, de acuerdo con la información proporcionada por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, la cantidad de afiliados voluntarios al régimen obligatorio no llegaba en el mes anterior ni siquiera a 500 personas, lo cual evidencia, lo cual demuestra que particularmente este sector de la población, este sector de los trabajadores, se encuentra en condiciones de altísima vulnerabilidad, particularmente viéndolo a la luz del lente de la seguridad social. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son las características
del empleo formal frente al empleo informal, el formal frente al informal. Podemos ver ahí, ¿ya cuánto me queda? 3 minutos. ¡Ay, híjoles! No, ya no me da tiempo. Muchas gracias. Tengo 4. Si ustedes se dan cuenta, no puedo irme con detalle. Por ejemplo, en términos de su nivel de instrucción, por supuesto, quienes tienen un empleo formal son aquellas personas con un perfil de mejor formación, de un mayor nivel de calificación, de un mayor nivel de empleabilidad, y en el empleo informal también podemos encontrar impecablemente el inverso. El programa de formalización, de promoción de la formación en América Latina y el Caribe, el FORLAC, que es un programa que está impulsando la Organización Internacional del Trabajo, tiene las vertientes que están ustedes observando ahí, que no me puedo detener porque si no, no voy a llegar a las propuestas. Esto de los desafíos lo pasamos, y yo creo que la estrategia Crezcamos Juntos también lo brincamos y no nos da tiempo, y me iría a la relativa a propuestas y recomendaciones para concluir. Creo que fomentar una cultura de seguridad social es urgente en el país, que se conozcan tanto los beneficios, por un lado, que trae consigo la incorporación a los diferentes regímenes de seguridad social, como también los aspectos negativos de la exclusión de los mismos. El hecho de que pueda haber conciencia de los patrones, en particular de los fiscales, respecto de los efectos perversos, profundamente negativos de la informalidad, es un elemento incorporado dentro de esta propuesta y recomendación, enmarcado en la sensibilización. La capacitación juega un papel fundamental. Elevar los niveles de conocimientos, habilidades, destrezas de las personas que pretenden incorporarse a alguna actividad productiva es un elemento fundamental precisamente para poder apoyar el tránsito de la informalidad a la formalidad en el empleo. Y en cuanto a políticas, se deben promover esquemas corresponsables entre trabajadores, patrones y el Estado que permitan el acceso precisamente a estos sectores de la sociedad que por su propio perfil están excluidos prácticamente de esta posibilidad. Diseñar y proponer esquemas sustentables de portabilidad de derechos. Hoy esto es algo verdaderamente escandaloso. Aparte de escandaloso, profundamente injusto. Si una persona prestó sus servicios durante 28 años, me voy a ir a un extremo, hablando del sector público, en el gobierno de Morelos o de Querétaro, y es invitado a colaborar a la administración pública federal, estamos en una situación de borrón y cuenta nueva. Si su perspectiva de jubilación en términos temporales pudiese ser de 7 años, por supuesto que esa posibilidad está cancelada, tendrá que partir del borrón y cuenta nueva, y no se diga de esta imposibilidad real, práctica, de portabilidad de derechos, particularmente entre el sector privado y el sector público o viceversa. Es una situación verdaderamente delicada que afecta en diferentes flancos el desarrollo social y por supuesto el desarrollo económico del país. Obviamente en todos los sistemas o regímenes de seguridad social que existen en nuestro país, las instituciones de seguridad social, me voy rápido, tenemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, al ISFAM, a la unidad administrativa que presta estos servicios de seguridad social en Petróleos Mexicanos,
pero también en el ámbito local existe una diversidad impresionante. Hay instituciones de seguridad social en el ámbito local que atienden a servidores públicos estatales y municipales, y en algunas entidades federativas solo atienden a servidores públicos estatales, y cada municipio cuenta con su institución o con su esquema de seguridad social cuando llegan a contar con él. Esto es obviamente una muestra de la heterogeneidad, de la diversidad de la heterogeneidad, pero que conlleva finalmente inequidad. Y si nos remitimos a hacer un análisis de seguros, prestaciones, servicios que cada institución de seguridad social brinda a sus afiliados y derechohabientes, la sorpresa que nos vamos a llevar es mayúscula. Hay abismos impresionantes entre estas instituciones de seguridad social. Un reto, por supuesto, es la mejora de la calidad, de la oportunidad y cobertura de la seguridad social, la necesidad de reducir sus costos excesivos, altísimos, por encima de prácticamente las medias internacionales que existen, y que esto puede ser contundentemente demostrado. Y ligado a ello, la necesidad de llevar a cabo la reorientación del gasto público. Este gasto social que se ha venido incrementando en los diferentes periodos gubernamentales debe de replantearse desde nuestro punto de vista para poder canalizar mayores recursos, propiamente dicho, a la seguridad social, y no tanto a programas de carácter social, con comillas, que tienen contenidos desde nuestro punto de vista asistencialista, que tienen contenidos paliativos, y que en lugar de ayudar a resolver el problema de fondo lo están prolongando. Ya no puedo avanzar más porque ya agoté mis 4 minutos. Muchísimas gracias y muy amables por su atención. Gracias a usted. Pues muchas gracias por su comprensión para el tiempo. Efectivamente, haber escuchado al final de esta mesa al subsecretario de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, donde nos da estas cifras tan recientes que ayer se publicaron, nos permite tener actualizada una información tan importante para lo que estamos aquí discutiendo sobre las pensiones en nuestro país. Como institución pública federal, y frente a esta realidad del mercado laboral, sobre todo informal, pues sí, un gran desafío para incorporar a esta población inmensamente mayoritaria a los derechos de la seguridad social como un derecho humano, que aquí también se ha dicho como un derecho humano. Veo en todo el programa de la semana y lo que ayer escuchamos y hoy por la mañana y esta mesa, que hay un elemento ausente y que yo esperaba que el subsecretario lo recuperara en su intervención, que es el tema de la negociación colectiva. Una vía también que se puede explorar rumbo a buscar alternativas para fortalecer el sistema de pensiones en nuestro país. Pero cómo fortalecer la negociación colectiva en un contexto también donde apenas el 10% de la población es afiliada a un sindicato, y cuando los expertos señalan que el 90% de los contratos colectivos de trabajo en este país son de protección patronal, es decir, protegen al patrón y no protegen a los trabajadores, cuando este es el fin central de la negociación colectiva. En esta búsqueda, en esta exploración que aquí nuestros ponentes nos han dejado como tarea de cómo podemos fortalecer, cómo podemos lograr que las y los trabajadores informales puedan gozar de este derecho humano que es la pensión, pues yo coloco el tema de la negociación colectiva, como también coloqué el tema de género a partir de los datos que Liliana nos planteó al principio de su ponencia. Tengo
que decirle al subsecretario que estaba en su lámina un punto que él no pudo leer porque el tiempo se agotó para su exposición, que tiene que ver con la ratificación del convenio 189 del trabajo doméstico. México va por 2 décadas, creo, que no firma y no ratifica un convenio de la OIT, y este es un sector, como el propio secretario lo ha señalado, con un gran déficit de trabajo decente. Y una vía, tal vez, para armonizar nuestras leyes tendría que ver con la ratificación de este convenio para un grupo, un sector tan precarizado en el mundo del trabajo. Tengo aquí algunas preguntas que me han hecho llegar. Algunas están dirigidas de manera particular a nuestros ponentes, otras yo considero son generales. Voy a plantear una general para todas y para todos, que tiene que ver con algo que nos pregunta Aide Sánchez sobre, desde la perspectiva de género, y se lo planteo a nuestros 4 ponentes, desde la perspectiva de género, ¿cómo va a afectar a las mujeres el esquema de pensiones en México? O más bien, cómo también hoy día, en estas circunstancias actuales, cómo impacta a las mujeres, hablamos mujeres trabajadoras y mujeres no trabajadoras. Hay una pregunta particular para Liliana que nos hace Ramón García Berber, en el sentido de que cómo se va a asegurar la seguridad social para esta gran diversidad de trabajadores informales en el Distrito Federal, y concretamente pone el ejemplo de los lancheros en Xochimilco. También tengo una particular para el subsecretario Rubí Salazar, que dice: ¿cuál es la razón principal del por qué la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene la facultad de fomentar el derecho a la seguridad social a nivel nacional? Tengo una que voy a leer en voz alta porque me acaba de llegar y la plantea José Luis Cruz. Dice: se ha hablado de los pilares de formación para las pensiones y la baja recaudación. En algún momento se ha planteado, es un poco difícil para mí, ¿me puedes ayudar, Norma? En algún momento se ha planteado al impuesto al consumo IVA como fuente de financiación. Yo no le entiendo a la letra, yo tampoco. ¿Es un poco complicado? Bueno, creo que esta pregunta puede ser para todos. Si un impuesto al consumo pudiera contribuir, entiendo, al fondeo para la pensión. Y bueno, faltaba una línea por leer, pero no puedo, no entiendo, así que yo lo planteo. Si el dueño de la pregunta está presente, que es José Luis Cruz, tal vez si estoy equivocada en la pregunta me lo hace saber, alza la mano, pero la vamos a tomar así. Si un impuesto al consumo puede fortalecer el ahorro para las pensiones en nuestro país. Con estas preguntas yo voy a dar, en ese mismo orden que tomaron la palabra, el micrófono para que puedan responder. Hola, pues bueno, respondo a la pregunta de la persona que me habló sobre los lancheros. Yo realmente cuando lancheros me estoy imaginando el mar, pero ya me ubiqué, Xochimilco. Mire, nosotros desde la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, lo comentaba muy rápidamente, yo coordino la dirección respecto a trabajadores no asalariados. Y estos trabajadores, ya lo señalaba, son sectores de un reglamento de 1975, donde señala las actividades a regular.
Entre ellas, por supuesto, no está contemplada la de los compañeros que realicen la actividad de lancheros en Xochimilco. Sin embargo, como parte de la perspectiva de no solamente o no exclusivamente atender el tema de lo que nos regula la ley a nosotros como trabajadores no asalariados, estamos planteando la perspectiva de trabajo con trabajadores que se encuentran en la informalidad, desde, por supuesto, los espacios que ya lo comentaba también en la ponencia, de los temas de capacitación para la profesionalización o mejor oferta de su trabajo, ¿no? Creemos que eso es una parte en la cual podemos incidir. También otra parte en la que estamos trabajando tiene que ver con los temas en los cuales, y se ha estado mencionando en el panel de la mañana y de ahorita, la cuestión de retomar los procesos organizativos que tienen las propias personas que laboran en la informalidad laboral, que tiene que ver, por supuesto, con cooperativas, que tiene que ver con uniones de trabajadores no asalariados, que tiene que ver con asociaciones civiles, que no, como todos con ellos, para explorar las posibilidades de crear un mecanismo que pueda fortalecer o que pueda incidir o que pueda, un poco también porque lo mencionaban y ha sido una preocupación de nosotros, todo lo que tiene que ver con la prevención del futuro, ¿no? Ahí están trabajando, son gente adulta en su mayoría. Por ejemplo, en el caso de los temas que yo trabajo, son personas aproximadamente de los 40 a los 70 años que forman parte de esas uniones y que no tienen una seguridad social y no han cotizado, y solamente por parte de sus grupos tienen unas ciertas prestaciones del retiro, pero por supuesto que no van a atender la situación de la ya no digamos del día a día después de que ya no puedan laborar. Entonces estamos creando ahí unas propuestas respecto de trabajar con ellos, esta perspectiva desde ese espacio, desde organización interna de ellos, generar estrategias para la seguridad social. Sin duda, si un grupo de personas de esta actividad que de Xochimilco se acercan a nosotros, podemos ir trabajando el tema, ¿no? Pero en ese sentido, porque este es el tema de la informalidad. Con respecto desde el tema desde la perspectiva de género, cómo afecta a las mujeres el sistema de pensiones. Bien, yo lo único que podría comentar, no profundizando, no teniendo mayor profundidad en el tema de las pensiones, sí es una cuestión de que en el tema de la informalidad, y ya lo que lo mencionaba Inés como parte complementaria a mi exposición, es decir, hay un gran porcentaje de mujeres que se encuentran en la informalidad y no están cotizando a ningún sistema de seguridad social, y sobre todo que aparte de eso son las que perciben los salarios o tienen los ingresos más bajos en comparación con los hombres. Entonces significa, por supuesto, que se van a enfrentar hoy a una situación de mayor vulnerabilidad en el futuro, en una edad adulta, en algunas de ellas todavía con hijos menores o al cuidado de un pariente menor, y eso sumado en algunas situaciones en que las mujeres se hacen cargo de la economía del cuidado de las familias. Entonces, bueno, sí será una cuestión de mayor precariedad. Norma. Bueno, yo voy a tratar de ligar dos de las preguntas, la de género y la del IVA. En la de género se preguntaba en qué medida está en desventaja la mujer en relación al hombre. Y aquí yo diría que el modelo tradicional, el original, basado en el trabajador de tiempo completo, de tareas estandarizadas, como en el modelo taylorista de producción, generalmente era un modelo masculino y suponía continuidad en el trabajo, no cambiaría la tecnología, permanecería toda su vida trabajando, quizá con un solo patrón, etcétera. No habría tanta movilidad. Ese modelo cambió ya en lo masculino, pero si tomamos en cuenta en lo femenino, todavía más, porque ni siquiera se tomó el modelo. La mujer, en primer lugar, participa menos que el hombre en el trabajo, en la actividad, en la población económicamente activa. Segundo, cuando participa, generalmente tiene más intermitencia, ya no solo porque se acabe su trabajo, porque desaparezca la actividad, sino por razones de la estructura del hogar y del cuidado de la familia. Muchas mujeres dejan de trabajar cuando tienen hijos pequeños y regresan años después o ya no regresan, y luego
otras mujeres, cuando ya están en edad más avanzada, son a las que se les encarga el cuidado de los adultos mayores en su casa. Entonces, el tiempo que efectivamente está la mujer en la carrera de la actividad económica es mucho menor que el hombre, pero es por la forma como está organizado el hogar tradicional, y este modelo no se tomó en cuenta. Se toman en cuenta densidades de cotización de 100%, que ya ni siquiera los hombres tienen, menos el caso de la mujer. Por eso digo que está tomado en un modelo que ya no existe, un modelo que ya desapareció y que deberíamos repensarlo, y cómo hacer llegar a todos los que realmente requieren apoyo en la vejez. El otro decía si se podría considerar el IVA como alguna fuente de ingresos. Yo, más que seguir grabando al trabajo, en algún caso sí me iría porque hubiese parte del IVA dedicado explícitamente a cuestiones de seguridad social, pero que no fuese si queremos o no lo metemos, sino que fuera una bolsa específica para ese fin. Y yo estoy segura que si fuera realmente así, mucha gente haría el esfuerzo de contribuir de esa forma. No digo que fuera la única, pero muchas de las lagunas que hay actualmente podrían subsanarse mediante un esquema de ese tipo. Por favor. Gracias. Sobre las posiciones, yo creo que tengo también a bien hacer una sola respuesta. En primer lugar, el caso de las mujeres, no se ha hecho dentro de todas las estadísticas que hemos visto cuánta carga tienen las mujeres que son jefas de familia. Yo creo que hay un número muy importante. Yo creo que esto sería un aliciente para volver a insistir en mi ponencia, porque ahí tendríamos la portabilidad y la universalidad, y en esas condiciones yo creo que por 25 pesos diarios que se sostenga un núcleo familiar será mucho más positivo a estar buscando situaciones aleatorias. En el caso del impuesto al consumo, las experiencias que hay son en países desarrollados. México tiene un principio constitucional, ya lo vivimos cuando se hizo el ejemplo del impuesto del 1% a la educación, que era una bolsa especial para la educación. Se fusionó ese impuesto en la carga general del impuesto sobre la renta y desapareció el 1% para la educación. Igual se quiso hacer hace poco un gravamen para el tabaquismo y fue otro problema bastante severo, porque decían que si se gravaba únicamente la actividad del consumo de cigarros para destinarlo a quitar a las personas del tabaquismo, estamos haciendo que entonces se vulneren los principios que existen en el gasto público. Para mí, que es importante que esto se haga, tenemos que pensar desde cómo se hace el marco constitucional, pero el impuesto al gasto es una forma de hacerlo. Yo no lo haría per se como la única forma, como lo dice Santiago Levy. Me parece que si llegamos a ese punto podemos desnaturalizar lo que hemos ganado en 70 años. El sistema de afiliación y de salario base de cotización y de control a través de este esquema funciona. Si nos vamos a un esquema totalmente universal, en donde la gente no le importa si está afiliado o no, sería vamos a decir, una descarga total para este ejemplo, y tendríamos una situación que habremos perdido nuestro gran aliciente. Chile y Uzbekistán nos copiaron el sistema tributario en la seguridad social. Pues vale la pena aprovecharlo. Por esa razón yo diría que esta estructura tenemos que llevarla a través de cómo están los gastos ahorita realmente fuertes. Lo más fuerte es lo que se decía en la ponencia anterior. Los gastos catastróficos del 4% de la población se lleva el 28% del sector salud. Yo creo que perfectamente medicinas de patente que no llegan al sector popular, las genéricas sí, podríamos destinarlo a este rubro, que es muy importante porque este está creciendo exponencialmente. Y por C, yo diría que entonces las pensiones, tomáramos mi ponencia, porque todas las personas van a contribuir, y haríamos entonces una descripción de pensión universal a las regiones pobres del país. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.
comparto lo señalado por la licenciada Samaniego en su intervención. Yo quisiera hacer algunos agregados nada más. Es decir, sí, efectivamente observamos que la participación de la mujer en actividades productivas dentro de la PEA, como bien se señalaba en general, es menor a la participación masculina, aunque también habría que ver que en las 4 últimas décadas, de manera especial, el incremento de la participación de la mujer en actividades productivas es un hecho, y además a un ritmo impresionante. Si nos remitimos a hace 40 años, ¿cuál era el porcentaje de las mujeres dentro del PIB, de la PEA, perdón? Dentro de la PEA era insignificante, y si hoy observamos este dato, vemos un incremento impresionante. ¿Qué significa esto? Cada vez más las mujeres se incorporan a actividades productivas. Este es un hecho. Pero también, y no podemos desligar aspectos, como ella lo señalaba, de orden de estructura del hogar, de estructura social, y por supuesto elementos de orden cultural que influyen negativamente en contra de la mujer. ¿Cuáles son ellos? No es lo mismo el hombre trabajador que la mujer trabajadora. El hombre trabajador cuando termina normalmente su jornada de trabajo, llega a su casa, enciende la tele, se destapa, si es viernes, se destapa una cerveza, se lleva un sándwich, y las mujeres trabajadoras no es así. La mujer trabajadora que forma parte de un núcleo familiar llega a ver si está la ropa planchada o a plancharla, llega a lavar trastes, llega a preparar la comida para el otro día, etcétera. Este es un elemento de desventaja que yo quiero resaltar, pero también hay un elemento de carácter institucional que no se ha atendido y que es muy delicado y que tiene que ver con el tema que nos ocupa, la seguridad social. Desde mi punto de vista, dentro de la oferta de las instituciones de seguridad social, me refiero a seguros, a prestaciones, a servicios que brindan las instituciones de seguridad social, un elemento que no puede faltar, que incluso formalmente está establecido como obligación institucional, pero en términos prácticos no se cumple, es el servicio de guarderías. Si este elemento no es atendido, es un elemento que juega en contra de la evolución positiva de la incorporación de la mujer en actividades productivas. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. Cuando conceptualicemos a la seguridad social y dejemos fuera al servicio de guarderías, estamos dejando fuera un factor que estimula y que apoya la incorporación y el desarrollo de la mujer en la vida económica, en la vida productiva. Se están haciendo esfuerzos interesantes en la Secretaría del Trabajo. El hecho de que esta subsecretaría de Previsión Social, que tengo el honor en encabezar, se haya creado y que dentro de su propia estructura orgánica se haya concebido la creación de esta Dirección General de Fomento de la Seguridad Social, atiende 2 cuestiones muy interesantes. Ojo, lo subrayo con mucho cuidado. Por un lado, la Secretaría retoma lo que su naturaleza debiese, se los planteo de otra forma más entendible. A la luz de esta modificación estructural, funcional, de reglamento interior, la Secretaría pretende asumir responsabilidades, funciones que por su naturaleza debió asumir hace 70, 80 años. Me refiero a la previsión social. Y por supuesto, si vinculamos conceptualmente previsión social con seguridad social, el clic es inmediato. Y contesto con esto la siguiente pregunta. Si nos remitimos al artículo 40, fracción 16 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nos vamos a llevar una sorpresa todos los que aquí estamos presentes. Este artículo, esta fracción en particular de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la que le señala atribuciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social precisamente en materia de seguridad social. Y si nos vamos a la realidad de las cosas, históricamente esta situación no ha sucedido.
La intervención institucional del sector trabajo y previsión social en materia de seguridad social ha sido marginal, ha sido prácticamente nula. Observamos por la importancia, por la relevancia del aspecto financiero en que se ven inmersas las instituciones de seguridad social, una sectorización real, práctica, no formal, más bien a dependencias vinculadas con la administración de ingresos y egresos. Esa es una realidad, este es un propósito que se está buscando. Ojo, pero también el otro elemento que estoy planteando. Esto está posibilitando efectivamente para que la Secretaría incursione en este campo que siempre formalmente ha sido campo de su competencia, pero que en términos prácticos no lo ha ejercido y no ha incursionado. Pero también a la luz de ello, este esfuerzo institucional va a posibilitar para que lo que estábamos planteando como parte de las propuestas se puedan impulsar en el país. Diagnósticos puntuales y concretos que nos permitan saber exactamente cuál es la situación de la seguridad social en el sector público, en el sector privado, en el ámbito federal, en el ámbito estatal y municipal, y obviamente construir propuestas con la factibilidad, con la viabilidad que corresponda a efecto efectivamente de lograr el objetivo de esta unidad administrativa nueva, fomento de la seguridad social, como un factor que atiende necesidades fundamentales de los trabajadores y de sus familias, pero que también contribuye decisivamente en el incremento de la productividad de la que está urgido nuestro país. Ese es un elemento que quiero dejar claro. Y por último, dice el IVA, yo haría 3 comentarios al respecto. México es un país con una tasa de captación fiscal de las más bajas del mundo. Estoy terminando, perdón. De las más bajas del mundo. Esto significa, por supuesto, que su función redistributiva está muy acotada. Particularmente si me voy al IVA, el IVA, su naturaleza es un impuesto al consumo, y para nadie es una cuestión así de mucha profundidad saber que el impuesto al consumo finalmente tiene que ver que el que paga más es el que consume más, y da la casualidad que el que consume más es el que más tiene. Es un impuesto al consumo en donde desafortunadamente componentes de orden político se han visto involucrados y se han constituido en un freno para replantear tasa de captación fiscal, por un lado, y eventualmente, y lo atiendo y lo compro, como una fuente de financiamiento o de fondeo de la aportación que el Estado solidariamente debiese hacer a la seguridad social. Es decir, el esquema contributivo de la participación de los patrones, de la participación de los trabajadores y la participación del Estado con este fondo solidario, como se le denomina, pudiese ser un esquema que nos pudiese ayudar integralmente, sin lugar a dudas, a ampliar coberturas y, por supuesto, lograr los beneficios que conlleva precisamente la seguridad social. Termino diciendo algo que ya no tuve la oportunidad de señalar en cuanto al 189, porque lo tuve que hacer muy rápido. Es un asunto verdaderamente delicado, de elemental justicia social. Así lo ha planteado el señor secretario del Trabajo y Previsión Social de manera reiterada, el licenciado Alfonso Navarrete Prida, y por supuesto que hay elementos que tienen que ser atendidos con mucho cuidado, con una gran responsabilidad. Un financiamiento responsable de la eventual seguridad social a la que puedan acceder trabajadoras y trabajadores domésticos. Yo creo que es el elemento medular en el que se debe de insistir en cuanto a su análisis, en cuanto a la identificación de las vías para salvar este problema. Hay otros elementos involucrados que tienen que ver con la propia sindicalización,
la propia inspección del trabajo por la privacidad de los hogares, que desde mi punto de vista, y como ya lo acreditaron muchos países, son salvables. Y por último, al respecto, yo creo que México tiene una deuda particularmente con este sector de la población, convencido estoy de ello, y creo que sí podemos. Si volteamos a América Latina, si volteamos a Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, observamos que este tema ha sido atendido y que esos temores que originalmente también ellos tuvieron fueron finalmente acreditados como infundados, y que obviamente esto tiene que ver con justicia social elemental para 2.256.000 personas, según el dato que di, ¿eh? No lo omití, por razones de tiempo no lo pude comentar. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes. Nos vamos con mucha información y nos vamos con una tarea como especialistas que son, como interesados que son, a pensar, a contribuir en esta semana, cómo innovamos, cómo planteamos ideas viables para que todo este grueso de personas que trabajan en la informalidad tengan el derecho que tiene una parte de la población mexicana, los trabajadores asalariados formales. Nos llevamos esa tarea. Aquí se plantearon muchas preocupaciones, pocas propuestas, pero todavía tenemos mañana y el jueves, y seguramente van a surgir interesantes planteamientos para este gran tema que es reconocido por el gobierno, de que cada vez aumenta más la informalidad laboral y que es una preocupación de la agenda nacional. Muchísimas gracias a nuestros ponentes y esperamos que sigamos la discusión el día de mañana. A continuación se entregará un reconocimiento a todos y cada uno de nuestros expositores por parte del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social, y a su vez el plato de Talavera por parte de la Secretaría del Trabajo y el Senado de la República. Para esto comenzamos con el maestro José Adán Ignacio Rubí Salazar. La licenciada Liliana Aquino Deza. La licenciada Norma Samaniego Brecht. Finalmente, le entregamos el reconocimiento al licenciado Javier Moreno Padilla. Por supuesto, a nuestra moderadora, la maestra Inés González Nicolás. Damas y caballeros, es así como llegamos al final de este nuestro segundo panel de la Semana de Seguridad Social, titulado Experiencias, Lecciones y Panorama de las Reformas de Pensiones en América Latina. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 horas para comenzar con nuestro tercer panel titulado Experiencias de Evaluación de la Reforma Pensiones en Chile. Por su atención, gracias y muy buenas tardes.